Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Aquí en los Estados Unidos se conoce como el milagro sobre el hielo. Lo que pasa es que el 22 de febrero de 1980, un equipo de hockey de unos universitarios, no profesionales de aquí en los Estados Unidos, enfrentó al imponente equipo de la Unión Soviética. El equipo que había ganado los últimos 4 Juegos Olímpicos, la medalla de oro. De hecho, este equipo se comprometía de puros jugadores profesionales, experimentados. Unos de los jugadores más grandes de aquel entonces, leyendas en la historia del hockey. Y nadie pensaba que los Estados Unidos pudiera ganar a ese equipo. O sea, era como David contra Goliat, ¿verdad? O sea, eran los pequeños contra los más grandes. Pero cuando el reloj tocó 0 al final del juego, los Estados Unidos había ganado 4-0. Y hoy en día se conoce como el milagro sobre el hielo. Y a muchas personas les gustan esas historias de David contra Goliat, ¿verdad? Cuando un equipo débil, no tan talentoso, puede ganar al grande y fuerte equipo que los amenaza o que va contra ellos. Nos encantan esas historias de David contra Goliat. Pero la verdad es que en esas historias casi nunca gana David. O sea, si piensan en el mundo, los equipos grandes y fuertes y más talentosos, casi siempre, el 99.9% del tiempo, les ganan a los equipos más débiles, menos talentosos, ¿verdad? Pues hoy vamos a ver la primera lectura de hoy. Y la primera lectura de hoy parece ser una de esas historias de David contra Goliat. O sea, el rey de Siria, que tenía un ejército inmenso, estaba haciendo guerra contra la gente de Israel. Y la forma en que lo hacía es que él juntaba a sus consejeros y sus generales y él siempre buscaba un lugar para meterse en Israel y tratar de tenderle trampa al ejército israelita. Pero Dios le estaba advirtiendo al profeta Eliseo a dónde iba a ir el rey de Siria. Y el profeta Eliseo le dijo al rey de Israel y siempre evitaban esas trampas del rey de Siria. Una y otra vez evitaron tener que enfrentar a ese gran ejército. A tal punto que se enojó el rey de Siria y juntó a todos sus consejeros y generales y les dijo: ¿cuál de ustedes es el traidor? Alguien está delatando nuestros secretos. ¿Quién es? Y uno de sus siervos contestó: nadie, mi señor y rey. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es el quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Entonces el rey de Siria envió espías a Israel para buscar y encontrar a Eliseo. Ellos reportaron: él está en Dotán. Entonces el rey mandó un ejército grande a Dotán en la noche para rodear la ciudad. El siguiente día se levantó el siervo de Eliseo y se asomó por los muros de la ciudad y vio a ese gran ejército que rodeaba la ciudad, que estaban atrapados. ¿Qué iba a pasar? Y le dijo: ay, mi señor, le dijo al profeta, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, le dijo Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y luego él oró a Dios, él dijo: Señor, ábrele los ojos para que él vea. Y Dios abrió los ojos del siervo. Él vio en las colinas alrededor de la ciudad un ejército grande, caballos y carros de fuego. O sea que Dios le permitió al siervo de Eliseo ver los ejércitos de ángeles de Dios alrededor de ellos. Pues como mencioné al principio de la misa hoy, estamos hablando sobre los ángeles hoy. Y
Y la verdad es que no hablamos tanto aquí en la iglesia, ni pensamos mucho en nuestra vida diaria sobre los ángeles. Yo creo que en parte es porque no los vemos, ¿verdad? No podemos ver a los buenos ángeles que nos rodean, que están llevando a cabo la voluntad de Dios y que nos están protegiendo y cuidando y proveyendo. De la misma manera, no podemos ver a los ángeles caídos que nos rodean, el diablo y sus demonios, que nos están tentando, que están susurrando en nuestros oídos, que están tratando de arruinar los planes de Dios. O sea, los ángeles y los demonios realmente existen. Hay una guerra espiritual por nuestras almas que está tomando lugar en nuestro derredor. Pero el problema es que nosotros no lo podemos ver. Y dado que no lo podemos ver, a veces se nos olvida. Se nos olvida que el diablo está susurrando en nuestros oídos. Y bajamos la guardia. Se nos olvida y entonces nos metemos en situaciones comprometedoras, donde estamos en tentaciones, o escuchamos esas mentiras de los demonios y caemos en el pecado. Pero de la misma manera también se nos olvida que estamos rodeados también de buenos ángeles. Es que la gente a menudo dice que cada uno de nosotros tiene su propio ángel guardián. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Que cada uno de nosotros tiene un ángel guardián. Pero la Biblia nunca dice eso. Lo que dice la Biblia es que nosotros tenemos múltiples ángeles que nos rodean todo el tiempo. Estamos rodeados por las fuerzas especiales de Dios. Porque ese es otro mito acerca de los ángeles que no encuentra base en la Biblia. Que la gente, cuando se imaginan un ángel, piensan en una mujer hermosa, con cabello rubio y ojos azules, con alas y un halo, ¿verdad? Una mujer delicada. Así no es como la Biblia describe a los ángeles. Los ángeles son los huestes celestiales, los ejércitos de Dios, sus legiones, son sus fuerzas especiales. Y ellos nos rodean para protegernos y cuidarnos. Pero un momento. En el Salmo 91 Dios promete que ordenará que sus ángeles te protejan en todos sus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguno. ¿Pero es realmente cierto eso? O sea, ¿dónde estaban los ángeles hace 2 semanas? Cuando mi hijo estaba corriendo aquí en el estacionamiento y se cayó bien feo y que toda su pierna se cortó bien feo y ya tiene muchas heridas, llagas en su pierna por esa caída. Pues ¿dónde estaban sus ángeles? O el señor Joe Hermes de nuestra congregación, que era el alcalde antes, hace como 2 meses, se cayó en su casa y fracturó el hombro. ¿Dónde estaban los ángeles? ¿Dónde estaban los ángeles el domingo pasado? Cuando una señora que era miembro de nuestra iglesia antes, que se llama Amalia Palomares, que se había cambiado a Blessing, Texas, que ella iba camino con uno de sus hijos chiquillos para levantar a su hijo y otro carro le chocó enfrente y ella murió delante de su propio hijo. ¿Dónde estaban los ángeles? Estaban ahí. Y Dios les ordenó a que no hicieran nada. Y para nosotros es difícil entender, es difícil aceptar eso. Porque nosotros no podemos ver y muchas veces ni entender los planes de Dios. Él promete que tiene planes para nosotros y que sus planes son para nuestro bien. Pero también dice que sus planes para nosotros a veces incluyen accidentes y enfermedades, problemas y luchas para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a aprender. Porque Él tiene unos resultados en el futuro que son para nuestro bien. Pero no siempre vamos a poder entender eso.
Realmente para poder entender cómo Dios permite esas cosas, hay que recordar la tragedia más grande de la historia de la humanidad. Porque Jesús, el Hijo de Dios, fue arrestado de una forma muy injusta. Fue golpeado brutalmente y fue matado por unos hombres malos. O sea, y la verdad, la historia de Jesús parece ser una historia de un David contra Goliat. Porque Jesús era el pobre indefenso hijo de un carpintero en contra de esos soldados grandes romanos, los cuales lo arrestaron y lo golpearon. Tenía que enfrentar al gran gobernador romano. O sea, ¿cómo Jesús pudo contra ellos? Era un David contra un Goliat. Pero no es cierto. Ustedes saben que no es cierto. O sea, Jesús mismo dijo al gobernador Poncio Pilato que él en cualquier momento pudiera haber llamado a sus legiones de ángeles para venir y rescatarlo. Pero no lo hizo. Les ordenó que no. ¿Por qué? Porque la muerte de él iba a servir para nuestro bien. Dado que él murió por nosotros, Dios nos perdona. Nos perdona todas las veces que hemos dudado, que nos hemos preocupado, que nos hemos quejado de qué tan malas son nuestras vidas, qué tan injusto es Dios, que como nosotros nunca vamos a poder ganar, que todo eso es mentira, no es cierto. O sea, la historia de Jesús no fue una historia de un David contra Goliat. Jesús no fue el débil. Él probó eso porque el tercer día que hizo, resucitó de la muerte, ¿verdad? Y de la misma manera, la historia de Eliseo y su siervo tampoco es una historia de David contra Goliat. Si ustedes leen lo que sigue después en ese mismo capítulo, Dios los salvó de una forma asombrosa, una forma milagrosa de ese gran ejército de Siria. Eso no fue una historia de unos pobres contra los grandes. Porque como dijo Eliseo, los que estaban con ellos eran más que los que estaban en su contra. Y la verdad es que tampoco nuestra historia es una historia de unos pobres Davides contra los gigantes Goliat. A veces se siente así, ¿verdad? A veces nos sentimos que no, todo marcha mal en nuestra vida, que nosotros somos unos pobres, que unos que indefensos, unos que no pueden con todos los problemas y con todos los, no podemos ganar nunca. Pero es cuando necesitamos que Dios abra nuestros ojos para ver los ángeles que nos rodean. Es un poco como cuando nuestros hijos tienen miedo de la oscuridad, ¿verdad? Tienen miedo a la oscuridad porque no pueden ver lo que está en su derredor. Pero cuando prendemos la luz, nos damos cuenta de que no hay nada de qué temer. A través de su palabra y sus promesas, Dios abre nuestros ojos, los ojos de la fe. Y así podemos ver que hay ángeles en nuestro derredor, que Dios mismo está obrando todo para nuestro bien. Podemos ver el cielo que Jesús ganó por nosotros, donde vamos a estar para siempre en la perfección. Y es por eso que puedo decir hoy que nuestra amiga, algunos de ustedes a lo mejor no se acuerdan de ella, pero Amalia, la que murió, ella no perdió el domingo. De ninguna manera. Los ángeles de Dios vinieron y le llevaron a la gloria. Yo sé que ella creía en Dios. Yo sé que cree en Jesús y por eso yo sé que está bien. De hecho, es más mejor que el bien. Ella está en la perfección, ella está en la gloria, está feliz. Y estoy seguro que Dios ahora está mandando a sus santos ángeles para cuidar a sus 5 hijos y a su hermana Soledad y a todos los que están tristes ahora. Es que, aunque parece ser que nuestra historia es una historia de David contra Goliat, que somos unos débiles enfrentando gigantes, no es cierto. De hecho, la historia de David contra Goliat
tampoco fue una historia de David contra Goliat. ¿Me explico? O sea, siempre pensamos que no, pues pobre David, el chiquillo contra el gran gigante. Pero al contrario, el pobre de Goliat, él nunca tuvo chance de ganar. ¿Por qué? Porque David tuvo a Dios a su lado. Y ustedes también. A veces sí, en esta vida vamos a tener que batallar y sufrir. A veces va a parecer que no podemos ganar. Pero son en esos momentos que tenemos que regresar a la palabra de Dios, a sus promesas. Venir a la iglesia para que Dios abra nuestros ojos, para que podamos ver por la fe a esos grandes ejércitos de ángeles que nos rodean. Para que podamos ver su mano obrando toda nuestra vida para nuestro bien. Para que podamos ver el cielo que nos espera por causa de Jesús. Es que por causa de Jesús nosotros no podemos perder. Es imposible. Con Dios a nuestro lado, nuestra historia nunca es una historia de David contra Goliat. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes con Cristo Jesús.